Sí, claro. Bueno, buenos días, bienvenidos pues nuevamente el día de hoy a nuestro curso de planificación y ordenamiento territorial para la gestión del riesgo de desastres. Eh, Tenemos hoy un invitado muy especial que es Víctor Marquesini. Ya todos tenemos en nuestro campo virtual del curso el perfil de Víctor, ya hemos conversado acerca de él. Le damos la bienvenida. Víctor, estás en el curso con los chicos de la especialización en gestión del riesgo de desastres. Es un programa de posgrado que tenemos nosotros en nuestra institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Ellos son la promoción de este año 2020. Un equipo de trabajo muy especial porque hemos estado pues trabajando bajo unas condiciones académicas muy diferentes, pero que ha sido a la vez una muy buena experiencia para todos. Hemos aprendido a trabajar pues como desde diversas herramientas, digámoslo, didácticas y de la virtualidad para hacer, continuar nuestras actividades. Eso ha sido lo más importante de ellos, la actitud que tienen para aprender y los buenos logros que han ido obteniendo, ¿cierto? Entonces, hoy te tenemos a ti invitado porque estamos trabajando temas de planificación, de ordenamiento territorial y nos gustaría conocer o que tú nos hicieras un acercamiento de este tema en tu país, en Brasil. Tú en este momento estás en Sao Paulo, ¿cierto? Entonces, pues ahorita te voy a enviar al WhatsApp o a tu correo electrónico como en nuestro periódico local o en la prensa local, todos los días estamos teniendo una noticia diferente de Brasil, porque Brasil se ha convertido en este momento, digamos, como en el foco o en el epicentro de la pandemia del COVID y hace que de alguna forma también influya en nuestro país, ¿cierto? Hoy precisamente sale en la prensa la noticia de que el ministro de Salud, que llevaba un mes, ha renunciado. Entonces eso también muestra o nos muestra a nosotros, está develando como la situación en el tema de gobierno que tiene tu país actualmente. Entonces, para no dar más largas a esto, te doy la bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación y muchas gracias. Muchas gracias, Edna, por la invitación. Eh, Ustedes hoy van a aprender un poco de portuñol, sí, y vamos a tentar superar este tipo de desafío. Voy a hablar con espacio para que entendan el portuñol, sí. Um, entonces, A nosotros se voy. nos facilita entender el portugués. Puede que no hablarlo, pero entenderlo para nosotros no es difícil, entonces que eso no sea una preocupación para ti. Sí. Um, sí. Ahora. Están mirando la tela de PowerPoint. Sí, Sí. sí, se ve súper bien. Perfecto. ¿Y ahora? Sí. Sí, Perfecto. Bueno, yo soy sociólogo, soy investigador en este centro de alerta temprana en Brasil, que tiene la responsabilidad por hacer el monitoreo de inundaciones, deslizamientos y sequías. Este es un centro que fue creado después de una gran catástrofe, de la catástrofe de Río de Janeiro, en enero de 2011, cuando ocurrieron varias inundaciones y deslizamientos en una área montañosa. Varias ciudades
áreas rurales también fueron afectadas. El número oficial de muertes fue más de 1000, ¿sí? Pero estos dados son muy problemáticos. Entonces, creemos que la catástrofe fue muy más grande que estos datos. Bueno, ahora también estoy en un nuevo programa de maestría y doctorado en desastres que fue creado por el CEMADEN, que es el Centro de Monitoreo, que está ubicado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y también una universidad pública, la Universidad de Estado de São Paulo, un curso de Ingeniería Ambiental. Y también estoy como profesor en otro programa de doctorado en Ciencia del Sistema Terrestre, en la parte de cambio climático, en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, en Brasil. Bueno, hoy voy a hablar un poco de la ciencia y de la gestión de riesgo de desastres en Brasil, que son cosas diferentes y muchas veces las personas comprenden casi como el mismo, ¿sí? Bueno, en la estructura de la presentación voy a hablar muy rápidamente sobre la principal comprensión que en Brasil tenemos respecto de lo que es un desastre, los tipos de abordaje en relación al tema de vulnerabilidad, un poco cómo hoy comprendemos el riesgo de desastre y cómo necesitamos avanzar. Después voy a hablar específicamente del sistema de alerta temprana en Brasil, cómo es la estructura, y algunas acciones de la protección civil. Esta es una primera foto, ¿sí?, de Río de Janeiro, de la ciudad de Río de Janeiro, en 1966, durante el periodo de la dictadura militar, ¿sí? Uno de los grandes desastres de este periodo, un gran problema en Brasil, en primer lugar, es la historia que es de los desastres que están en los libros, no es una historia muy bien documentada. Entonces, hay una necesidad de hacer estudios sobre la historia de los desastres en Brasil. Cuando la literatura científica en general, tiene tres principales abordajes en relación al concepto de desastre. El desastre como un tipo de agente externo amenazador, el desastre como expresión de la vulnerabilidad, el desastre como un estado de incertidumbre que es producido por las propias instituciones. Este último es un tipo de paradigma, un modelo de comprensión que surgió principalmente con el desastre nuclear de Chernobyl. Hoy en la presentación voy a hablar principalmente del desastre como expresión de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad es un concepto que ustedes están estudiando en el curso, pero en Brasil hay mucha confusión también sobre el término. Entonces, de acuerdo con el tipo de área del conocimiento o mismo el tipo de organización que trabaja con el tema, él concibe vulnerabilidad de una manera, de un modo diferente. Las definiciones son importantes porque orientan el tipo de práctica. Entonces, hoy vulnerabilidad, que es el concepto que estoy trabajando, puede ser comprendido con una de las dimensiones es la inseguridad, la falta de condiciones de protegerse, la falta de capacidad física, el aislamiento social, creo que es el término correcto, no sé, la falta de poder político, la exposición a diferentes tipos
de amenazas y peligros, y esta condición de vulnerabilidad es más intensificada en situaciones de pobreza. Entonces, pobreza y vulnerabilidad, vulnerabilidad no es sinónimo de pobreza, pero compreende también la pobreza. Existen otras dimensiones que también son importantes para se considerarse. Bueno, en el debate tenemos diferentes tipos de abordajes sobre el tema. Tenemos una que ustedes conocen, que es de un científico colombiano, Gustavo Wilches, que en el libro Los desastres no son naturales, en 1993, escribir sobre el concepto de vulnerabilidad global y los tipos de vulnerabilidad que componen la vulnerabilidad global, como económica, institucional, política. Voy a hablar un poco esto en los próximos slides. No sé cómo hablar en español, perdón. Tiene un otro abordaje que comprende el enfoque es en los grupos de personas con mayor vulnerabilidad, como los niños, como las personas con discapacidad, los adultos mayores. Existen abordajes que están focadas, concentradas en la cuantificación. Otras que van a evaluar desde un punto de vista cualitativo la vulnerabilidad en las diferentes fases del desastre. Tenemos también metodologías que buscan evaluar de forma participativa las vulnerabilidades, pero también las capacidades. Tenemos algunos tipos de abordajes que consideran la vulnerabilidad como un proceso, buscando comprender las causas de fondo de la vulnerabilidad, los tipos de presiones dinámicas que ayudan a intensificar la vulnerabilidad a lo largo del tiempo. Bueno, en relación a los tipos de vulnerabilidad, no sé, creo que tengo una pregunta para usted. Si en las escuelas, durante su formación o mismo en la universidad, se tuvieron un tipo de contenido educacional sobre prevención de desastres en Colombia. ¿Cómo es su realidad? Víctor, con los buenos días, Andrés Monsalve. En algunos colegios, sobre todo los privados, se hace algo de enseñanza en la prevención, pero a nivel público nos falta mucho en eso. Es un trabajo que hay que hacer porque nos falta mucho a nivel público, meterle más enseñanza a los niños en la parte de prevención, en la parte de educación para desastres. Sí, en Brasil no tenemos aún un tipo de programa educativo para hablar sobre prevención de desastres en las escuelas para los niños, para los jóvenes, y también no tenemos para el ensino para las universidades. Entonces, este es un gran problema, ¿sí? A veces tenemos las metodologías que las universidades desarrollan, pero esto no es una prioridad para los ministerios de educación. O a veces tenemos algunas iniciativas puntuales de la protección civil, ¿sí? Pero esto se cambia mucho. Un otro punto que también es importante es la vulnerabilidad institucional. Edina habló sobre los cambios, ¿no?, de los ministros de salud en Brasil. Este es una demostración de la vulnerabilidad institucional. Sí, en la protección civil en Brasil, en los municipios,
el coordinador de la protección civil es un tipo de cargo que es indicado es una indicación política. Entonces, cuando tiene una nueva elección municipal, el equipo de la protección civil se cambia. Muchas veces las personas llevan, sí, los datos consigo, sí. Entonces, es una realidad muy preocupante. Este tipo de vulnerabilidad institucional también tenemos en el nivel municipal, en las secretarías municipales de salud. Entonces, en una de las ciudades más afectadas en la catástrofe de 2011, en Río, en un periodo de 7 años, hubo 14 secretarios municipales de salud. O sea, a cada 6 meses, una nueva persona. Entonces, este es un tipo de indicador de vulnerabilidad institucional. Y tenemos muchas otras dimensiones, ¿no? Factores de vulnerabilidad que necesitan ser evaluados y comprendidos. Bueno, cuando hablamos un poco sobre los grupos de personas que pueden a lo largo de tiempo adquirir un tipo de vulnerabilidad, tenemos un grupo que es muy importante en Brasil, que son las personas con algún tipo de discapacidad, de deficiencia, ¿sí? Casi 25% de la población brasileira tiene algún tipo de discapacidad. Y muchas veces este tipo de discapacidad es adquirida durante la vida, principalmente en Brasil, por accidentes con autocarros o otro tipo. Entonces, es una cosa muy preocupante. Y aún no tenemos en la parte de medidas de prevención de desastres contenidos especiales para las personas con discapacidad. Tenemos algunos ejemplos de protección civil en los municipios que desarrollan algún tipo de actividad, pero no es aún una política pública o un enfoque que la Protección Civil Nacional está preocupada, o mismo en los sistemas de alerta temprana, ¿sí? Otra situación que también es muy preocupante, ahora también en la situación de la pandemia, es la población en situación de calle. En Brasil hay algunas encuestas nacionales, algunos censos que evaluaron la cantidad de población en situación de calle en algunos municipios brasileños, ¿sí? Y lo más preocupante están en algunas grandes ciudades, como São Paulo. Y São Paulo tiene un censo municipal, una encuesta municipal que procura evaluar a cantidad de personas que viven en las calles, y lo que es más preocupante son el aumento, el incremento en los últimos años debido a la crisis económica. Entonces, este es una cosa muy preocupante. Por ejemplo, en 2015, habían cerca de 15,000 personas en las calles de São Paulo. En 2019, este número era más de 100,000 personas. Entonces, es un tipo de incremento muy preocupante. Y ahora, con la pandemia y los impactos económicos,
también creo que este número va a aumentar. Y hay algunas metodologías que procuran también cuantificar la vulnerabilidad. Ustedes pueden mirar un tipo de índice de vulnerabilidad social, que es una metodología de una geógrafa norteamericana, Susan Cutter, y una brasileña. Fui a los Estados Unidos a hacer un doctorado y utilizó la metodología para hacer una evaluación de las condiciones de vulnerabilidad en Brasil, ¿sí? Entonces, esta es un tipo de metodología de cuantificación. Bueno, pero también tenemos otros tipos de metodología, y usted conocen esta, que es modelo de presión y liberación de los desastres, de Blake, Ben Wisner y otros, y que ha sufrido algunas actualizaciones también. En Brasil, no son muchos científicos que están utilizando este tipo de modelo de análisis porque muchas veces no conocen. Entonces, esta que están viendo es una traducción del libro At Risk, que tiene un acceso gratuito, ¿sí?, en el sitio de la Red de Estudios de Prevención de Desastres, con este título. Entonces, es una cosa importante. Y durante la presentación voy a intentar explicar un poco, para mí, cuáles son algunas de las causas de fondo de los desastres en Brasil. Y también algunos tipos de presiones dinámicas que incrementan estas causas de fondo. Por ejemplo, una causa de fondo es la desigualdad, ¿sí? Y muchas veces esta desigualdad ela puede ser intensificada por una presión dinámica con proyectos neoliberales que acentúan la concentración de renta, ¿sí?, o investimentos en algunos sectores, o una política neoliberal que hace una reducción de los presupuestos para las políticas sociales, para las políticas de planeamiento urbano. Y voy a hablar un poco después sobre la actual situación en Brasil con algunos cambios en la gobernanza. Solo para tener una idea, estaba mirando la TV en Brasil y ahora en Río de Janeiro, en la ciudad, tiene una situación que es muy compleja. Tenemos algunas áreas, sí, que son controladas por lo que hablamos en Brasil, las milicias, que son grupos paramilitares en las favelas. Y hay muchos predios, edificios siendo construidos ahora durante la pandemia, cuando la fiscalización, sí, está muy baja. Entonces es impresionante estas macro fuerzas de rápida urbanización, tanto de las empresas, las grandes corporaciones, pero también ahora con esas nuevas dinámicas intensificadas. Bueno, sabemos que con este tipo de escenario vamos a crear las condiciones inseguras de vivir en la ciudad. Entonces, por ejemplo, estos edificios que están siendo construidos en Río no tienen las normas de seguridad para la construcción. Y va a ocurrir
¿sí? No sé cuándo, algo semejante ao que ocurrió en 2018, 2019, cuando muchos de estos edificios colapsaron, ¿sí? Con poca lluvia. Entonces, tenemos esta interacción, ¿sí? De la producción social de la vulnerabilidad, el encuentro con algunos tipos de amenazas que puedan ayudar a revelar, a detonar la situación de vulnerabilidad que ya era insustentable. Bueno, en Brasil, la desigualdad es una causa de fondo. Este es una imagen de São Paulo, de la gran ciudad de São Paulo, de la favela de Paraisópolis, con el barrio de Morumbi, ¿sí? Es una imagen de 2007, creo. ¿Cuáles son los elementos en esta imagen que despertan su atención? Ellas están en límites, pues están juntas en la ciudad. Sí. ¿Sí? ¿Quién más? No, es una pregunta, que si ellas, pues si esa fotografía, digamos, es así en la realidad completa. Es así en la realidad. No es una montaje. No, es realidad. Uy, no. Es un contraste. Un gran contraste. Víctor, buenos días. Buenos días. Pues en la imagen se nota una evidente diferencia en clases sociales. Las vulnerabilidades cambian por completo. Técnicas constructivas en espacios, aglomeración de personas. Realmente es encuentra dos entornos completamente diferentes. Sí. Entonces son muchos elementos, ¿sí? Otras personas hablan también sobre la cuestión de la verticalización, ¿sí? El acceso a la agua. Sí. Entonces son muchos elementos, ¿sí? Entonces, cuando las amenazas, los fenómenos naturales, como las lluvias, van a ocurrir sobre este tipo de territorio. Bueno, los daños a ser sufridos van a ser completamente diferentes, así como las condiciones para enfrentar la situación. Y esto va a ocurrir también en la pandemia. Entonces son muchas cosas, es una gran discusión, pero vamos a avanzar un poco. Lo importante es que la desigualdad es una principal causa de fondo de la vulnerabilidad en Brasil. Pero también tenemos otras presiones dinámicas que van a acentuar la vulnerabilidad, como la rápida urbanización, que es un tipo de proceso que ocurre en las ciudades latinoamericanas, después principalmente de 1950, 60. En Brasil este es un fenómeno muy preocupante porque hay un incremento muy rápido de personas en las ciudades. Y este tipo de incremento fue un proyecto de gobierno, ¿sí? Entonces, la culpa no es de las personas. Y este tipo de proceso ocurre también de forma muy concentrada en algunas ciudades. En este mapa de Brasil puede tener una idea de la densidad demográfica, de la concentración de personas, un tipo de variable
que también es importante para el caso de la pandemia. Bueno, entonces, esta alta concentración de viviendas en los espacios urbanos va a ocurrir también en zonas susceptibles a inundación y zonas dependientes susceptibles a deslizamientos y otros tipos de proceso. Y esto representa un tipo de condición de inseguridad. Cuando analizamos los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, podemos identificar las principales ciudades, las capitales de las provincias de Brasil, y cómo muchas veces esta concentración es una concentración, como pueden mirar en la foto, que es un tipo do que llamamos en Brasil de aglomerados subnormales, ¿sí? Entonces, es un proceso de muchas viviendas concentradas en una pequeña área y en una zona dependiente, cosas que sí tenemos mucho en Latinoamérica. Y ahora estamos teniendo un poco más de datos respecto de esto, pero estos datos no revelan la realidad. Hay muchos problemas de falta de datos, principalmente en las favelas, los mapeos, todo. Y creo que los datos son un tipo de algo básico para el planeamiento. Bueno, cuando vamos a utilizar el ejemplo ahora de una ciudad de Manaus, que está en la provincia de Amazonas, en la región norte de Brasil, para exponer un poco el proceso, la presión dinámica. Entonces, en el mapa tiene una imagen satelital de cómo era la ciudad de Manaus en 1973, ¿sí? Y debido a los programas gubernamentales para creación de una zona de libre comercio en Manaus, con instalación de empresas multinacionales, con incentivos, hubo una gran atracción de personas para trabajar en Manaus y un gran crecimiento urbano, ¿sí? En este periodo, desde 70 hasta 2000, 2010. Es impresionante cómo sí va a se producir el riesgo de desastre inducido por los modelos de desarrollo o de crecimiento económico, que es algo diferente. Crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo. Cómo esto va a ocurrir en la ciudad de Manaus. Este es un ejemplo de los tipos de viviendas que van a instalarse, ¿sí? Atraídas por las oportunidades de empleo en la ciudad. Esto hablamos de palafitas, ¿sí? Este tipo de estructura que sostiene las viviendas. Esta es una área, no sé cómo hablar en español, pero en portugués hablamos igarapés, ¿sí? Que son áreas pantanosas, ¿sí? Ok, sí. Y diante de esto vamos a tener varias otras amenazas, pero la inundación es un tipo de proceso natural en estas
en esta región, en esta zona. Y muchas veces, después puedo hablar específicamente de un programa que removió estas viviendas en las palafitas, pero construyó otras viviendas en el Igarapé también. Entonces, es algo que no sé si es mucho un tipo de planeamiento urbano. E agora, imaginem isto, né? Manaus está sofrendo agora o período de inundação e também de pandemia ao mesmo tempo. Bueno, para o caso de Manaus, hicimos um tipo de evaluação utilizando o modelo de pressão e liberação de desastres para identificar as principais causas de fundo del desastre em Manaus, um grande desastre em 2009, associado a las inundações. E também explicar esse processo de produção social de risco de desastres. E depois tem acesso livre al ebook, al capítulo. Bueno, si tenemos estos tipos de causas de fondo, de presiones dinámicas que producen las condiciones de inseguridad, tenemos también algunos tipos de amenazas, no solo en Manaus, pero también en la provincia de Amazonas, que tiene muchas ciudades en la zona limítrofe, en la frontera con Colombia. Una de ellas, Tabatinga, sí está aquí. Creo que Leticia, que es un otro municipio que ahora tiene casos de coronavirus y muchas personas están tentando ir para Colombia, está cerca de Tabatinga. En Colombia tuvo que militarizar esa parte de la frontera para evitar el ingreso. Sí, y ahora en el periodo 2013 y 2017 son los casos, sí, de inundaciones en los municipios de la provincia de Amazonas. Sí, entonces esto está probablemente va a ocurrir inundaciones en los próximos, está ocurriendo ahora en algunos municipios, pero va a ocurrir en otros. Pero si tenemos inundaciones, tenemos también otros tipos de amenazas en la región, en la provincia, cuyos datos muchas veces no están en la base de desastres de la protección civil. Entonces, es muy interesante. Este es un estudio que ahora va a ser publicado. Consultamos los registros de incendios forestales en la base de datos de protección civil. El incendio forestal y los impactos asociados a ellos no están muy bien catalogados, registrados en la base de datos de protección civil, pero por las imágenes satelitales sabemos que todos los años hay muchos incendios forestales con impactos en la región norte de Brasil. Entonces, este tipo de conversación entre las bases de datos es un tipo de gran dificultad que también tenemos en Brasil. Sí, hay un problema que también habla un poco, son las sequías en la provincia de Amazonas. Una de las grandes sequías ocurrió en 2009, sí, y otra gran sequía fue en 2016, sí.
Esto genera muchos impactos porque los ríos son las principales vías de locomoción, de movilidad, ¿sí? Cuando tienen estas sequías, muchos efectos pueden ser generados y también hay un incremento en el efecto detonante que los incendios forestales pueden tener. Entonces, hay una investigadora en el CEMADEN, el centro donde trabajo, que está estudiando estos efectos combinados de sequía e intensificación de incendios forestales. Y creó que no tenemos una buena gobernanza, ¿sí?, de riesgo de desastres para desastres asociados a incendios forestales, porque si estos incendios ocurren en zonas cerca de la ciudad, tiene un tipo de responsabilidad institucional. Se ocurren en tierras indígenas, la responsabilidad es de otro órgano de gobierno, otra organización de gobierno. Entonces, es algo muy complejo que ahora estamos investigando en un proyecto llamado MapFire, que involucra a Perú, ¿sí?, a la provincia de Acre, en Brasil, y Bolivia, porque en esta región tenemos muchos casos de incendios forestales y muchas veces los incendios ocurren, por ejemplo, en Brasil, pero los efectos, la fumaza, no sé cómo hablar en español, perdón, por ¿Del humo o de qué? el humo. El humo, debido al viento, ¿sí? Ujú. El humo va a impactar otros países, otros municipios. Entonces, es un tipo de desafío que no respecta las fronteras políticas. Podemos cerrar las fronteras, pero las amenazas y peligros van a continuar a ocurrir. Entonces, por esto es tan importante pensar sobre estos desastres o amenazas también transfronterizos. Bueno, este es un mapa que muestra la frecuencia, ¿sí?, de desastres oficiales, ¿sí?, registrados en la base de la Protección Civil Nacional en el periodo 2003-2015. Cuando ocurre un tipo de desastre, el municipio tiene que hacer una evaluación de daños y enviar para el gobierno estadual de la provincia y el gobierno federal, ¿sí? Y si estos organizaciones reconocen que fue un desastre de gran intensidad, entonces el municipio puede decretar una situación de emergencia o estado de calamidad pública. Y una vez que reconocen esta situación de emergencia, pueden tener acceso a dinero, ¿sí?, a recursos financieros. Entonces, es muy interesante, es un tipo de estado de excepción. Es muy interesante porque este mapa muestra la frecuencia de declaraciones de situación de emergencia. Entonces, en nordeste de Brasil, tienen algunos municipios
que en el periodo de 2003 a 2015 tuvieron 25 declaratorias de situación de emergencia o estado de calamidad pública, que es un tipo de medida de excepción. Entonces, este es algo que es muy preocupante también, porque si está en un estado de excepción, puede, por ejemplo, tener gastos sem un tipo de burocracia normal, ¿sí? Entonces, la posibilidad de tener casos de corrupción es mayor en los desastres. Bueno, solo para mostrar las principales amenazas, en norte de Brasil, entonces tenemos las inundaciones, las sequías y los incendios forestales. En nordeste, principalmente en el centro de la región nordeste, tenemos sequías y zonas de desertificación, ¿sí? A zona semiárida, este es el semiárido brasileño, y en la costa, en el borde costero de la región nordeste, tenemos muchos casos de deslizamientos, ¿sí? Y ahora es un periodo de mucha lluvia en el borde costero, en la zona costera de la región nordeste de Brasil. En el sur del país tenemos muchos vendavales, tornados, y también eventos de inundación. Ahora está enfrentando un periodo de sequía, ¿sí? Entonces, es una de la Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, en el sur de Brasil, es un tipo de, está susceptible a muchos tipos de amenazas. Y en sudeste de Brasil, onde estão São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, temos principalmente las avenidas torrenciales, las inundaciones y los deslizamientos. Bueno, fui en el sudeste de Brasil, como hablé anteriormente, que ocurrió una de las principales catástrofes de Brasil, donde se tienen datos, ¿sí? Empezó en enero de 2011 con las inundaciones y deslizamientos que acarretaron también muchos impactos, incluindo em zonas que não eram consideradas como zonas de risco. Não sei como falar, pero tiene um tipo de processo geológico que hablan de corrida de detritos, um flujo, ¿sí? De detritos que ocorrem também em áreas que son no ocupadas en áreas naturales. Entonces, fue un gran evento. En algunos países de Latinoamérica, creo que hablan huayacos, que no sé si es lo mismo, ¿sí? El Banco Mundial realizó algunos análisis de daños en estos desastres, como creo, sí, es una opinión personal, que este desastre, esta catástrofe de Río, impactó también a personas con mucha plata, ¿sí? Esto movilizó políticamente para muchos cambios en las políticas de protección civil. Empezaron a hablar más sobre gestión de riesgo, de desastres. Es interesante que la presidenta Dilma empezó su gobierno tendo que lidar con esta catástrofe,
¿sí? Y fue debido a esta catástrofe que se creó el CEMADEM, que es el Centro Nacional de Monitoreo y Alerta Temprana de Brasil, con la misión de crear un sistema de previsión y ocurrencia de desastres naturales. Entonces, la idea de desastres naturales es algo que aún está muy arraigada en los órganos, en los organismos gubernamentales. Pero en la academia hay movimientos más críticos ahora. Sí. Bueno, creo que ya conocen esta ecuación, ¿sí? Esta representación de riesgo de desastres. En Brasil trabajamos principalmente, no yo, pero los científicos de los órganos gubernamentales, con riesgo de desastre siendo la combinación de amenaza y vulnerabilidad, e às vezes consideram também as capacidades. Pero las políticas de mitigación no son muy problematizadas, no son muy habladas como un componente importante para la reducción o incremento de riesgo de desastre. Entonces, es algo que en la academia estamos tentando discutir un poco, ¿sí? Bueno, por las políticas de mitigación de riesgo en larga escala, creo que ya hablaron sobre esto en el curso, en la especialización. Tenemos los ejemplos de medidas estructurales como zonificación, planeamiento urbano, códigos de construcción, pero, perdón, tiene un error. Estas son medidas no estructurales. Obras de contención, de mejorar el alcantarilado, de saneamiento básico, pero también tenemos los ejemplos de medidas no estructurales, como los planes de contingencia. En Brasil no hay aún una cultura, ¿sí?, de involucrar las personas que están viviendo en zonas susceptibles para planear juntos. O sea, no se tiene una cultura de participación, de involucrar a las personas en la formulación de los planes. Creo que en Colombia, sí, como algunos ejemplos de los trabajos de Edna y de su equipo, tienen en Bairro El Pacífico una escuela de gestión de riesgo de desastre que involucra las personas de los bairros. Esto aún no tenemos en Brasil. Entonces, es una cosa importante. Tenemos una política nacional de protección y defensa civil que fue creada después de la catástrofe de 2011. Y esta política habla de la importancia de la participación. Pero en la práctica, la protección civil aún necesita de presupuestos para trabajar en la prevención, pero también algún tipo de, no ayuda, pero un tipo de cultura, ¿sí? Porque lo que está ocurriendo ahora es que muchas veces las universidades quieren trabajar de forma participativa, invitan la protección civil, los técnicos de la protección civil quieren participar de los proyectos, ¿sí? Pero muchas veces por cuestiones políticas, los jefes de la protección civil no autorizan la participación de los técnicos. Entonces, es una cosa
que desde, no sé, desde 2017, tengo muchos ejemplos de investigadores, de maestros, de profesores que están hablando sobre este escenario. Entonces, es una cosa muy preocupante. Bueno, debido a la catástrofe de 2011, el Brasil organizó un tipo de plan nacional de gestión de riesgo y respuesta a desastres. Una cosa interesante es que, debido a esta catástrofe, hubo una descentralización de las responsabilidades entre los ministerios. Antes de la catástrofe, todas las acciones estaban concentradas, centralizadas en la Secretaría Nacional de Defensa Civil, ¿sí? Y debido a la catástrofe, con la elaboración de plan, se convocó varios ministerios para definir la responsabilidad de cada ministerio en el plan. Y la coordinación de los ministerios era hecha por la Casa Civil, que está conectada a la Presidencia de la República, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la parte de prevención, sí, la responsabilidad por la elaboración de acciones, del planeamiento, fue del Ministerio de las Ciudades. Esta responsabilidad estaba para hacer capacitación de los municipios, para preparar planes municipales de reducción de riesgo de desastres. Y el ministerio también tenía programas especiales para hacer medidas estructurales como mejoramiento de la drenaje urbana, las acciones de estabilización de laderas. Entonces, había muchas acciones en este sentido, toda una organización del ministerio. Hoy en día, no hay más ministerio de la ciudad, ¿sí? Hay somente una secretaría dentro de un nuevo ministerio, llamado Ministerio de Desarrollo Regional, que voy a hablar un poco. Y este ministerio hoy tiene la protección civil, la Secretaría de las Ciudades, la Agencia Nacional de las Aguas. ¿Sí? Bueno, por un otro componente importante de este plan fue las acciones de mapeo de riesgo, entre cursivas, no sé si es cursivas, porque la comprensión que tenían de riesgo era más asociada a la susceptibilidad. Entonces, el Servicio Geológico de Brasil visitó varias ciudades, más de 1.000 ciudades en Brasil. Brasil tiene 5.570 ciudades. Entonces, visitó más o menos 1.000 ciudades que tenían un histórico de desastres. E hicieron el mapeo, ¿sí?, de la susceptibilidad en relación principalmente a deslizamientos, principalmente áreas con alta y muy alta probabilidad de deslizamientos, ¿sí? Y producir reportes, relatórios técnicos y también el mapeo en un formato shapefile, ¿sí? Y este
arquivo, está em uma base de dados e foi enviada também para o CEMADEM, sim, que é responsável por organizar os dados e cruzar os dados de mapeio com os dados meteorológicos, hidrológicos e outro. Isso é um componente importante para monitoreo e alerta temprana. E vou falar um pouco mais sobre o CEMADEM depois. E a proteção civil ficou com a responsabilidade de las ações de resposta, reconstrução e recuperação. Ok. Bueno, sobre el CEMADEM, tiene la responsabilidad de recibir los datos meteorológicos de centros federales, estaduales, municipales, pero también informaciones, datos sociales del Instituto Brasileño de Geografía y Estatística, el mapeo de riesgo del Servicio Geológico de Brasil, CPRM, informaciones de los niveles de caudales de la Agencia Nacional de Agua, ¿sí? Y una idea para el futuro sería recibir informaciones locales, por ejemplo, a través de aplicativo o otras informaciones que ahí en Medellín tiene el papel, el rol de CIATA, que ahora también tiene este principio de ciencia ciudadana. Entonces, es una idea para el futuro. Las acciones de las universidades que con la producción, por ejemplo, de tesinas o otros trabajos que podrían ayudar a tener más conocimiento sobre los riesgos. Bueno, una vez que CEMADEM recibe estos diferentes tipos de datos, estos datos son introducidos en una plataforma de visualización de datos que ayuda a tomar decisiones para enviar alertas tempranas del CEMADEM para la Defensa Civil Nacional, ¿sí? Y la Defensa Civil Nacional envía los alertas para Defensa Civil estadual y local, de las provincias y local. Y entonces, la Defensa Civil local es responsable por activar los planes de contingencia y las acciones de evacuación en las comunidades. Entonces, es un tipo de modelo que es muy jerárquico y de arriba a abajo, ¿sí? Como si las comunidades no tuviesen sus propias acciones de monitoreo y respuesta. Bueno, por sistema de alerta, las Naciones Unidas definen como un conjunto de capacidades necesarias para generar y diseminar, difundir informaciones. Y estas informaciones precisam ser de forma com tempo, sim, precisa ser temprano, e de forma compreensível para que as pessoas, as instituições puedan preparar-se e reduzir seus danos e pérdidas. É interessante que as Nações Unidas e também
la academia, los científicos proponen que el sistema de alerta temprana, que no es el mismo que centro de alerta temprana, sean estructurados en torno de 4 ejes fundamentales: el conocimiento de los riesgos, el monitoreo, la comunicación y educación y la capacidad de respuesta. Ok, creo que ya tiene acceso a este tipo de literatura, pero voy a explicar un poco cómo el CEMADEM tiene un rol en este sistema. Pero una de las grandes dificultades es que el CEMADEM es un centro científico, pero no hay un centro, no hay un rol de articulación y coordinación del sistema de alerta temprana. Sí, para mí, CEMADEM debería, como es una organización federal, nacional, debería también ayudar en este papel, en este rol de articulación de centros de monitoreo en las provincias, en municipios. Entonces, hoy en Brasil, este es un gran problema. Hay muchas instituciones haciendo monitoreo, pero los criterios, los niveles de alerta son diferentes. A veces están monitorando, haciendo el monitoreo hidrometeorológico, pero no el monitoreo del riesgo de desastre, ¿sí? A veces están haciendo monitoreo meteorológico. Entonces, el problema de las terminologías, de los criterios, de los niveles de alerta, de la coordinación de esto todo, creo que son los 4 principales elementos de vulnerabilidad institucional del sistema de alerta temprana. Bueno, en la parte de conocimiento de riesgo en CEMADEM, tenemos profesionales de diferentes áreas de conocimiento, principalmente evaluando los tipos de amenazas. Entonces, no tiene muchos profesionales trabajando con la parte de vulnerabilidad de capacidades. También estamos creando algunos mecanismos, ¿sí?, para difundir las investigaciones. Entonces, en YouTube tenemos este tipo de serie de debates, ¿sí?, con las charlas de invitados de otras instituciones, pero también de CEMADEM. Bueno, en la parte de conocimiento de los riesgos, hay un enfoque del conocimiento de las amenazas como las sequías, ¿sí?, en semiárido de Brasil, y en algunos casos también de los impactos potenciales y del riesgo de colapso de la producción de los pequeños agricultores familiares, ¿sí? Entonces, es un tipo de acción. Hay un pronóstico semanal de esto. Es un relatorio, es público. Entonces, es algo, las sequías son algo que no eran en el enfoque de CEMADEM. Pero como Brasil ha sufrido en el periodo reciente sequías muy extremas, CEMADEM empezó a hacer esto y trabajar también con impactos. Pero habían otras instituciones que hacen aún análisis de las sequías, pero sin considerar la vulnerabilidad y los impactos. Entonces, es un tipo de metodología
que los profesionales, los investigadores están aprimorando, están aprendiendo un poco a la importancia del enfoque de vulnerabilidad. Ok, es un enfoque aún muy cuantitativo, tiene problemas, pero están, creo que, mejorando un poco. Otra parte es que empezamos esto en la parte de la región nordeste de Brasil, pero ahora una preocupación es también la región norte, las sequías en Amazônia Legal. Entonces, es algo que algunos científicos en CEMADEM también están empezando a trabajar. Y creo que porque también CEMADEM tiene, es un órgano científico, pero está en la estructura de gobierno, entonces el tipo de información que es producida tiene un flujo o una diseminación en gobierno que es más rápida. Y también tenemos algunos tipos de proyectos que están empezando en la parte de riesgo de desastres asociados a incendios forestales. O sea, no solamente considerar la amenaza de incendio forestal, pero también algunos indicadores de vulnerabilidad. Esta es la provincia de Acre. Entonces, estamos criando algunas metodologias para sistemas de alerta temprana diferentes. São algumas vezes multi-amenazas, ¿sí? Y un otro problema es, esto es una cosa interesante, porque debido a las diferentes crises que ocurren, a CEMADEM está siempre empezando un tipo de análisis diferente. Entonces, debido a una crisis hídrica, sí, de abastecimiento de agua en São Paulo, Rio de Janeiro, CEMADEM empezó a hacer este tipo de pronóstico, o sea, el tipo de impactos que pueden ser generados por la falta de un buen manejo de la agua. Bueno, si tenemos estos tipos de evaluación de amenazas en una escala espacial más amplia, ¿sí? Tenemos otros enfoques que están empezando a analizar las condiciones de exposición y vulnerabilidad a deslizamientos en algunas áreas, ¿sí? De ciudades brasileñas. Entonces, arriba tenemos la ciudad de Petrópolis, Teresópolis y Nova Friburgo, que fueron las ciudades afectadas en la catástrofe de 2011. El Servicio Geológico hizo el mapeo de susceptibilidad, ¿sí? Pero en Instituto Brasileño de Geografía había información social, ¿sí? Lo que llamamos sectores censitarios. Pero las bases territoriales no eran la misma, el archivo shapefile. El CEMADEM y IBGE hicieron un trabajo conjunto para crear una nueva base territorial que hace un cruzamiento de informaciones del servicio geológico con estadísticas sociales, ¿sí? Para tener una información con más detalle, con más rigor de
de la cantidad de personas viviendo en zonas susceptibles a deslizamientos. Y una otra información es que la diferenciación de esta exposición considerando renta, y también a edad, ¿sí? Bueno, otro trabajo que empezamos es cruzar base de datos. La base de dados de Serviço Geológico, de mapeio de suscetibilidade, com a base de dados do Ministério de Educação acerca de coordenadas geográficas, as localizações de las escolas em Brasil. Então, hicimos tipo de amostra, selecionamos alguns municípios, 957 municípios de Brasil, e hicimos este cruce de dados e identificamos a quantidade de escolas em zonas suscetíveis a inundação e também suscetíveis a deslizamentos. Este é tipo de conhecimento que pode ser importante para planear, por exemplo, quais municípios brasileiros necessitam ter prioridade se começar programa educativo para a prevenção. Bueno, isto todo é a parte de exemplos de el primeiro eje de sistema de alerta, conhecimento. Pero en la parte de monitoreo y alerta, el CEMADEM trabaja todos los días del año 24 horas. Es como Ciata en Medellín. Pero los alertas enviados son para algunos tipos de amenazas, como deslizamientos e inundaciones. Esto ocurre para los municipios que tienen mapeo de riesgo. Entonces, los alertas son específicos para las zonas mapeadas como de riesgo. Esto va para la protección civil municipal. Pero debido a las sequías, empezamos a hacer el monitoreo de los impactos y esto ocurre para principalmente el nordeste de Brasil, para la zona semiárida, donde tenemos casi 2.000 municipios. Y algunas de estas informaciones son públicas, pero los alertas tempranas de deslizamientos e inundaciones no son públicos, no están en sitio de CEMADEM. En el sitio de CEMADEM ustedes pueden acceder, tiene informaciones, por ejemplo, de los datos meteorológicos, hidrológicos, tienen datos sobre pronóstico de riesgo, pero no tienen los alertas tempranas. En la parte de monitoreo, tiene muchos pluviómetros, sensores, radares meteorológicos que fueron instalados cerca de las zonas mapeadas por el Serviço Geológico de Brasil. Entonces, todo esto, la gran mayoría, fue después de 2011. Entonces, tienen ahora, por ejemplo, en el nordeste de Brasil, una red de monitoreo para evaluar la humedad del suelo. ¿Sí? Entonces, es una parte, se puede con QR Code acceder a estos datos, tener acceso a estos datos. Bueno, otro eje importante
que ahora tenemos un poco más de acciones, ¿sí? Es la parte de educación y comunicación, no solo para los profesionales de la protección civil. Acá arriba, a la izquierda, tiene una foto de una actividad de mapeo de riesgos de suscetibilidad junto con el profesional del Servicio Geológico de Brasil, con el CEMADEM, ¿sí? Son agentes de protección civil municipal. Pero también recibimos visitas y algunas veces realizamos simulacros de emisión de alertas con la protección civil. Y hay también otros talleres sobre monitoreo, capacitación con las comunidades. Este proyecto es un proyecto que empezamos en 2014, es un proyecto CEMADEM Educación, que es coordinado por una persona que trabajó 10 años en la educación ambiental del Ministerio de Educación en Brasil. Entonces, ela escreveu todas as ideias, o modelo conceptual de projeto, de como poderíamos involucrar as escolas, a proteção civil, as comunidades. A ideia é que cada escola pode ser um tipo de CEMADEM microlocal, ¿sí? Que a escola aprende algunas metodologías de investigación científica y los jóvenes estudiantes pueden ser jóvenes investigadores, ¿sí? Y producir su propio conocimiento acerca de su territorio y compartir estos conocimientos en el sitio del proyecto para que otras escuelas puedan conocer sus iniciativas. Bueno, después de conocer el riesgo, es importante compartir con la comunidad que vive cerca de la escuela y planear, ok, conocemos los riesgos, y ahora, o qué podemos hacer? O qué podemos hacer para reducir los pequeños riesgos en nuestro territorio? Entonces, tiene esta idea de movilización social con la creación de la convidación, que son como comités, ¿sí? Comités comunitarios de protección de la vida y prevención de desastres. A partir de la idea, cuando varias escolas involucrasen con el proyecto, poderíamos desarrollar un tipo de red de escuelas y comunidades para la prevención de desastres. El proyecto tiene algunos tipos de principios, como una generación, ¿sí? Los jóvenes pueden aprender con los adultos mayores y los adultos mayores con los jóvenes. Y los jóvenes son los líderes que educan los propios jóvenes. Y en el sitio puede tener más información. En la parte de movilización, por ejemplo, realizamos algunos talleres de que hablamos, taller del futuro, que preguntamos por una comunidad o una escuela, ¿cuál es su sueño de una comunidad protegida frente a los desastres? Entonces, en este tipo de árbol, las personas escriben, ¿sí? Cuáles son sus sueños en esa tarjeta, no sé cómo hablar en español, las folhas del árbol, escriben sus sueños y ponemos esos sueños. Después, identificamos cuáles son las piedras en el camino para conseguir el sueño. Entonces, hablamos sobre algunas dimensiones de vulnerabilidad. ¿Sí? Y después, ¿cómo podremos superar
las piedras en el camino, las vulnerabilidades. ¿Qué tipo de acciones podremos hacer? Entonces, los jóvenes en grupo proponen un tipo de acción, cómo pueden desarrollar la acción, cuáles son los requisitos, el tipo de recursos que necesitan, cuál el plazo para hacer esta acción, quién debe involucrarse, qué tipo de organismos deben ser involucrados. Entonces, es un tipo de ejercicio de planeamiento que los jóvenes pueden hacer. Ok, los jóvenes también son involucrados en este tipo de metodología, ¿sí? Como, por ejemplo, una de ellas utiliza historia oral. Los jóvenes aprenden la metodología e entrevistan los adultos mayores para conocer las memorias de estos adultos mayores sobre los desastres, porque muchas veces la historia de los desastres no está en los libros, está en la memoria de las personas. Después de la entrevista, los jóvenes transcriben los puntos principales y comparten con las escuelas los principales resultados. Otra tarea, otra actividad es el mapeo, ¿sí? Y pueden utilizar primero el computador, ¿sí? Después pueden hacer visitas en campo, en que un geólogo u otro profesional puede hablar sobre los tipos de suelo, sobre los tipos de actividades y cambios de suelo, los tipos de impactos. Y una otra metodología de mapeo es la cartografía social, en que los jóvenes pueden discutir, por ejemplo, cómo planear las rutas de evacuación ante una inundación, ¿sí? Bueno, y otro tipo es el monitoreo participativo, con la construcción de pluviómetros de bajo costo, no sé cómo hablar, que no son muy, no sé cómo hablar, pero entendieron. Ok, y tenemos también algunos tipos de actividad de comunicación para difundir el tema. Entonces, la equipo, que son principalmente equipos de investigadoras, ¿sí? Crearon, por ejemplo, canal en YouTube, en que las escuelas pueden compartir sus vídeos y sus iniciativas. También tienen una página en Facebook que muchas veces hacen presentaciones, ¿sí? Al vivo, sobre los resultados del proyecto o otros tipos de charlas. Y crearon también el cuenta en Twitter e Instagram. Entonces, están trabajando con varias redes sociales porque es necesario. Bueno, solo, no sé si tenemos tiempo, Edina, ¿tenemos tiempo? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Bueno, voy a hablar muy rápido sobre vulnerabilidades en las fases de desastre, solo para entender una idea de cómo es en Brasil, ¿sí? Entonces, trabajamos ahí como las fases del desastre. La prevención, preparación, respuesta y recuperación. Sí, los conceptos son importantes, los datos también y los métodos. Entonces, una gran dificultad es cómo hacer trabajos interdisciplinarios en estos escenarios y pensar en las vulnerabilidades. Entonces, es un gran desafío. Bueno, en la parte de la prevención, voy a explicar un caso que fue de mi doctorado, que es un desastre en una pequeña ciudad en São Paulo, São Luís do Paraitinga. Y evalué la continuidad de desastre, ¿sí? Entre enero de 2010 y junio de 2013. Es muy interesante
para ustedes que están haciendo la especialización en planeamiento urbano, porque São Luís es un sitio histórico, ¿sí? Muchas viviendas e edificios fueron construidos con, no sé el término en español, pero es taipa, este tipo de material. Tapia. Tapia, sí. Entonces, hubo una evaluación antes de la inundación, ¿sí? Por los organismos de protección de patrimonio histórico. Y la color en azul, sí, es una evaluación considerada buena. Entonces, los principales edificios de las viviendas fueron evaluados con una condición de buena seguridad, ¿sí? No eran considerados como con infraestructura frágil, ¿sí? Incluindo la iglesia matriz que está ubicada en el centro. Y acá tienen el río Paraitinga, ¿sí? Bueno, entonces es una parte de susceptibilidad de las infraestructuras. Ok. Este es el mapa de susceptibilidad a la inundación. Antes de 2010. Fue hecho en 2008. Acá tenemos el río Paraitinga. En azul tenemos la zona que fue considerada por los órganos oficiales como siendo la zona susceptible a inundación. ¿Ok? En los números 1 hasta 6 tenemos los principales edificios y manifestaciones de patrimonio cultural. La iglesia matriz no estaba ubicada en una zona susceptible a inundación. Históricamente, hubo en 1840 una gran inundación que atingiu la escalera de la iglesia matriz, en este punto, más o menos. Entonces, el mapeo oficial no consideró el conocimiento histórico. Bueno, este fue la inundación de 2010 y con la localización de la iglesia matriz. Una grande inundación, 12 metros, ¿sí? Entonces, escuelas construidas en tapia, la iglesia fueron con la inundación, hubo una reacción que no sé explicar, pero muchas colapsaron. Cuando las edificaciones colapsaron, generaron algunas ondas, causando un tipo de efecto, voy a hablar en portugués, efecto dominó, ¿sí? No sé cómo es en español, pero esto generó... Es igual. Igual. Esto generó muchos impactos. Bueno, ¿cuántas personas murieron en la inundación? ¿Tienen una idea, una estimación, una estimativa? Pero la inundación, ¿en cuánto tiempo se produjo? En 2 días. ¿Pero había forma de darse cuenta que se iban a inundar o eso fue sorpresivo? Había una idea de que iría a inundar hasta un nivel, ¿sí? Del caudal. Entonces, en esta zona, donde está la iglesia, hay algunos edificios que son edificios históricos que tiene, no sé cómo hablar, son 2 plantas.
2 plantas, ¿sí? Entonces, las personas estaban en segundo piso, ¿sí? Esperando que la inundación no, la inundación del costumbre, que estaban acostumbradas, pero el caudal continuó a elevarse y estaban aisladas y eran edificios construidos con tapia. Entonces, sí, es una situación preocupante. Ninguna persona murió en la inundación porque había en la ciudad los practicantes de rafting, ¿sí? Que hicieron más de 400 rescates, ¿sí? Habían solamente dos personas en la protección civil. Esto ocurrió en 31 de diciembre para 1 de enero, justamente en un periodo que la mayoría de las personas, incluyendo las... Sí, no están trabajando. Bueno, sí. Bueno, este fue la iglesia que colapsó, la principal iglesia, la iglesia matriz. Bueno, ninguna persona murió en la inundación. Bueno, voy a voltar al caso de San Luis do Paraitinga. Muchas personas estaban en abrigos en albergues temporales. Y ahí el manejo de albergue temporales es un gran desafío en Brasil. Y producimos varias análisis sobre este tema, ¿sí? Bueno, después de la inundación, había que reconstruir la iglesia. Pero 3 años después de la inundación, aún la iglesia no estaba reconstruida. Lo que ocurrió, ninguna persona murió en la inundación, pero los adultos mayores estaban sufriendo por la pérdida de la iglesia, ¿sí? Y cuando hicimos las entrevistas, las personas hablaban, nosotros estamos viviendo una prueba muy grande. No murió nadie en la inundación, sí. Y después, la cantidad de gente, de personas que murieron después de tristeza, de angustia, de depresión, fue mucha gente, mucha gente. Mi padre fue uno de ellos. O sea, hubo una continuidad de desastre, un tipo de sufrimiento social en el proceso de reconstrucción y recuperación que no fue eficiente. Entonces, no hubo un programa, por ejemplo, de atendimiento de psicosocial, de salud mental. Entonces, esto generó muchos problemas, ¿sí? En la continuidad del desastre. Bueno, si quieren tener más información, también estoy muy, no sé cómo hablar, hacer propaganda, ¿sí? Ha creado este tipo de red social para diseminar el trabajo científico, porque yo soy sociólogo, en la sociología de los desastres no tiene muchas veces tiene la sociología en Brasil no identifica el tema de desastre como un tema que los sociólogos deben estudiar. Entonces también estoy diseminando, difundindo el trabajo. Y también pueden tener acceso a un ebook gratuito con capítulos en portugués, español e inglés, que pueden visitar el sitio y también el QR Code. Ok.